Yo soy la doctora María Magdalena Prea, soy médica especialista en emergencias, en mi caso en el área de emergencia, y la educación. Es decir, tratamos de ser un puente entre ellos y la tecnología que tenemos en este centro de simulación, que por cierto es uno de los 5 centros más importantes de simulación de América Latina y que además nos ha introducido en un mundo totalmente distinto en cuanto a la educación médica. La simulación hoy en día es una herramienta fundamental de la educación. Nosotros acá la estamos conociendo en este momento, pero hace muchos años que se está utilizando en el resto del mundo. Es un aprendizaje experiencial. Vale decir, uno puede hacer sin consecuencias. Uno aprende haciendo, que es una de las mejores maneras de aprender. La simulación puede abarcar desde una computadora, desde un tablero, es decir, se puede hacer una enseñanza simulando sobre una mesa, hasta simuladores de muy alta fidelidad, como son los maniquíes, que son todos sensorizados y computarizados, es decir, son computadoras con forma de persona, que permiten hacer un montón de experiencias y trabajar sobre un paciente sin tener el riesgo o el peso encima de la consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando sobre la seguridad del paciente y sobre la seguridad de la persona del equipo de salud que está haciendo la práctica. Anteriormente, lo que era educación tradicional, sobre todo para las especialidades de la salud, uno aprendía sobre el paciente más allá de la teoría. Tenemos unas muy lindas experiencias de simulación en pregrado incluso. Se está haciendo simulación antes de recibirse. Lo cual es muy bueno porque los alumnos se enfrentan o toman contacto con un paciente que no es un paciente real, pero que logran una inmersión, un grado de compromiso que sienten que están asistiendo a un paciente. ¿Qué quiere decir esto? Un actor, lo que es un paciente estandarizado, es un simulador. Un simulador de muy alta fidelidad es un simulador, un equipo de endoscopía o un equipo de ecografía es un simulador. Entonces nosotros hicimos una actividad de aprendizaje y utilizamos 3 simuladores. Y antes lo diseñamos en un papel y antes lo simulamos y lo practicamos. Entonces es, repito, la experiencia de hacer sin consecuencias. La medicina de emergencia fundamentalmente recibe al paciente que está cursando un evento agudo, crítico o no crítico. Hay emergencias objetivas y emergencias subjetivas. Para una persona que nunca ha tenido una picadura de abeja es una emergencia, pero objetivamente es una situación molesta pero que no pone en riesgo su vida. La mayor parte de las urgencias y emergencias, y un grado más allá, esto es también una especialidad que yo he podido desarrollar, están los desastres y catástrofes. En todas esas situaciones no solo es importante el conocimiento de la actividad en sí, es decir, lo que uno tiene que desarrollar, sino la estructura mental. En este tipo de actividades el equipo es fundamental hablar un mismo idioma y tener los conceptos muy estandarizados. Yo siempre les digo que trabajar en emergencias es como participar de un ballet. Cada uno es importante, pero lo que importa es la visión del conjunto. Entonces, cada uno tiene que saber que su compañero está en el mismo canal, que va a hacer en base a los mismos conocimientos, en base a las mismas evidencias profesionales, todo el equipo de salud, enfermero, el chofer de la ambulancia, los otros equipos, porque en estos casos son muy importantes el resto de los equipos de atención, bomberos, policía, defensa civil, son lo que se llaman los intervinientes en un evento crítico. En este caso es muy importante, pero muy importante el trabajo en equipo, desarrollar esas capacidades, practicarlas para que cuando uno se enfrenta a la situación sepa lo que tiene que hacer, hayan bajado sus incertidumbres y eso inevitablemente trae un beneficio para el paciente y para el equipo de trabajo,
porque yo sé que mi compañero está sintonizado en lo mismo que estoy haciendo yo. Tenemos que tratar de que esos equipos trabajen en conjunto y en colaboración. Para eso que tiene que haber lo que se llama un comando de incidentes. Y una habilidad no técnica muy importante que estamos tratando de desarrollar es proteger el estrés de los intervinientes. Dentro de la emergencia, y de la emergencia en zona urbana sobre todo, yo creo que una de las actividades que tiene más impacto, más estrés, es el que sale y hace emergencia extrahospitalaria. En nuestro caso el SAME La Plata, con quien tenemos una excelente relación. Ellos han venido a varias de nuestras actividades. Cuando uno sale en una ambulancia, a pesar de que haya tenido datos, que haya tenido lo que se llama prearribo, etcétera, etcétera, en general no sabe con qué se va a encontrar. Puede ser desde una cosa simple hasta un evento conmocionante. Y la persona que va en la ambulancia puede tener un compromiso afectivo con ese tipo de situaciones, porque le haya pasado a un familiar, porque se parezca a su hijo, porque sea algo que le pasó alguna vez. Entonces lo que estamos trabajando es que todo ese tipo de coordinación, el equipo proteja a sus integrantes, proteja al paciente y sobre todo trabajar con menor nivel de estrés después de un evento tan crítico. Con nosotros tuvimos un excelente evento acá que fue una simulación muy grande en relación a la asistencia de los pacientes con COVID sospechado, que se hizo acá mismo en nuestro centro, y después se analizó un montón de variables en cuanto a la percepción y a la comodidad en cuanto al trabajo, a la eficiencia, en cuanto al esfuerzo, y nosotros nos dimos cuenta que para muchos fue una sorpresa, porque vieron antes de hacerlo dónde estaban sus fortalezas y dónde estaban sus debilidades, lo cual entendemos que en el momento en que se enfrentaron realmente a esta situación, se les prendió una lucecita en la cabeza y dijeron, uy, cuando lo simulamos, esto estuvo muy bien, pero esto podía mejorarse. Entonces pudieron reaccionar con más tranquilidad, con más seguridad y con mayor expertise en el tema. En lo que respecta a la educación, que este año tan crítico, el 2020 con la pandemia, ha sido una revolución desde el punto de vista educativo. Para todos fue necesario cambiar cosas que ya sabíamos, cosas que creíamos que sabíamos y tuvimos que mirar la educación desde otro punto de vista. Aquí en el centro la presencialidad es muy importante porque nosotros pretendemos que los participantes tengan una experiencia casi real. De hecho, cuando ingresan a un curso les pedimos que hagan una especie de contrato de inmersión en la simulación, para lo cual la presencialidad ha sido muy importante. Dicho esto, todos tuvimos que cambiar. La educación a través de simulación invierte ese rol y se centra en el participante y en el paciente. Vale decir, vemos cómo ayudar a ese participante, a esa persona que se acerca a aprender algo, cómo hacemos para que él pueda acceder con comodidad a ese conocimiento que le falta o cree que le falta. Y que tenga las habilidades no técnicas, sobre todo de comunicación, porque eso es fundamental, la comunicación, para poder desenvolverse en un grupo de trabajo eficientemente. Para esto tuvimos que cambiar un montón de cosas, tuvimos que conocer lo que era la telesimulación y la educación a distancia, con lo cual nosotros, de alguna manera, para poder hacerles vivir este tipo de experiencia, nos convertimos en sus ojos y sus manos. Es decir, les contamos un evento y nos convertimos en sus ojos y sus manos para que ellos vivieran la simulación. Todos tuvimos que aprender, por edad, por un montón de situaciones no las habíamos enfrentado, todos tuvimos que aprender, conocimos esas plataformas y las pusimos al servicio de esta educación a distancia, que para muchos es insuficiente, es cierto. Nosotros necesitamos, para poder desarrollarlo, una muy buena conectividad, necesitamos que el participante o alumno tenga una computadora, porque hay algunas cosas que se pueden hacer por celular, otras no. Estamos desarrollando algunas ayudas tecnológicas acá en el centro, como para que se puedan hasta fabricar sus propios simuladores, pero se necesita, reitero, conectividad, una computadora, etcétera. Pero hemos aprendido de esta manera que podemos llegar a los alumnos, que los podemos hacer vivir en el mientras tanto.